Bien, la idea, el tema es desarrollar la salvación. Y cuando pensaba en la salvación, dije, qué mejor que hacerlo desde el libro que habla por excelencia de la salvación. Y este es Romanos. Ahora, cuando uno se pone a ver la carta a los romanos, encuentra ciertas particularidades y ciertas cuestiones que la singularizan de las demás cartas. Es una de las dos cartas que escribe el apóstol Pablo en la que no conocía o que no había visitado ese lugar. Una es esta y la otra es Colosenses, ¿sí? Ahí en el 2.1 que dice, la lucha que tengo por aquellos que nunca han visto mi rostro. La cuestión es que la carta a los Colosenses la escribe sí atendiendo algunas cuestiones que tenían que ver con la iglesia local y algunos pormenores. Pero la carta a los romanos la escribe sin conocerlos y sin detenerse en cuestiones de iglesia local o de las iglesias locales. De manera que es como que el apóstol escribe diciendo, no sé en qué punto de aprendizaje o en qué escalón del aprendizaje del evangelio están, yo no los conozco, pero esto es el evangelio. Y la carta a los romanos es más que una carta, parecería ser un tratado o un documento bíblico. Así está pensado. Saben que a lo largo y a lo ancho de la historia cristiana, muchas escuelas teológicas han descrito la carta a los romanos como el manual del Nuevo Testamento, como el libro que congrega en sí toda la estructura doctrinal de lo que es el Evangelio, toda la estructura básica del Evangelio de Jesucristo. Es interesante que la carta a los romanos fue la que despertó al reformista alemán Martín Lutero allá por el siglo XVI. Él, entendiendo el tema de la justificación, que es por la fe, fue lo que lo despertó a que se llevase adelante la reforma protestante. Grandes avivamientos surgieron, por ejemplo, en Inglaterra por medio de Wesley, y él lo hizo después de estudiar la carta a los romanos. Es como que la carta a los romanos, si le buscáramos un paralelo en el Antiguo Testamento, algo semejante que tenga tanta estructura doctrinal, concluiríamos, creo, por escándalo, que es el Génesis. Es como aquel libro que tiene toda la doctrina propia, lo cual significa cómo es Dios, cuáles son los atributos de Dios, tiene en sí mismo profecía, tiene en sí mismo doctrina de pecado, tiene en sí mismo doctrina de la gracia, doctrina del arrepentimiento, doctrina del perdón, tiene en sí mismo los inicios, el inicio de las familias, el inicio del pecado, el inicio de las civilizaciones, el inicio de las lenguas, la distribución demográfica. Bueno, el apóstol Pablo con el Evangelio en la carta a los romanos hace lo mismo. Es como que él lo muestra y lo expone desde toda perspectiva histórica, profética, teológica y doctrinal para que pueda ser entendido a ese nivel. Ahora, me llama la atención cómo es que el Señor, el cual es el autor primario de la carta a los romanos, el que guía al apóstol Pablo a que la escriba, movió los hilos, si puedo, para que la carta a los romanos sea lo completa doctrinalmente que es. ¿Por qué digo esto? Porque no fue al azar. No se dio simplemente que Pablo escribiera lo que escribió, sino que se dio justo que Pablo le nació escribirle a alguien que no conocía. Dice Pablo mismo, no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces, en el 13,
Me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. La pregunta que surge al respecto es, ¿qué estorbaba a Pablo el ir a visitarlo? ¿Quién lo estorbaba? Y cuando empezamos a ver en el capítulo 15, él da la respuesta a esas dos preguntas, vemos que Pablo estaba trabajando en el ministerio y no podía ir, se veía impedido porque veía la necesidad de que todavía hacía falta en el lugar donde estaba predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio, seguir fundando iglesias. Él quería ir a Roma. Él anhelaba ir a Roma. Pero no podía, pero después, dice, llega un punto que ya donde estaba, lo he llenado todo del Evangelio. Qué frase, ¿no? Eso de buscar frases icónicas del apóstol Pablo, esa, lo he llenado todo del Evangelio donde estaba. Y es como que ya ahora sí puedo ir para allá. Pero el apóstol Pablo no los conocía y esto es de parte de Dios. Él estaba tan dentro de los propósitos de Dios que aún el no ir era parte de los propósitos de Dios para que tuviéramos este documento de lo que es el Evangelio, de punta a punta, sin detenerse en cuestiones o pormenores de alguna problemática de iglesia local, como cuando le escribe a los Gálatas, como cuando le escribe a los de Éfeso, a los de Colosa, mismo, aunque él no la había visitado, conocía de parte de Epafras muy cercanamente cuáles eran las problemáticas. La iglesia de Tesalónica, aun cuando le escribe a Timoteo, aun cuando le escribe a Tito o a Filemón, él le habla de cuestiones puntuales que ellos debían atender, ver y revisar. Pero cuando le escribe a Pablo a los romanos, lo hace sin siquiera conocerlo, pero esto era de parte del Señor. Ahora, una cuestión interesante es el hecho de que en el capítulo 15 dice, con atrevimiento os escribo. ¿Cómo puede ser que el apóstol Pablo diga esto? Es que el apóstol Pablo había entendido que había sido comisionado a predicar el Evangelio a los gentiles y él escuchaba y él sabía que había una comunidad cristiana en Roma y él es como que les dice, si hay cristianos allá, quiero que sepan, quiero dejar sentado las bases de la fe a través de una carta para que cuando vaya pueda hacer la antesala y sepamos de qué estamos hablando cuando decimos tal o cual cosa. Cuando hablemos de común fe, que sepamos ya de antemano que es común fe. Cuando hablemos de salvación, que sepamos qué es salvación. Cuando hablemos de fe, sepamos qué es fe. Cuando hablemos de gracia, sepamos qué es gracia. Como que cuando nos encontremos, estemos en la misma página a un nivel terminológico. Siempre que querramos estudiar un libro de la Biblia, hay algo que es interesante hacer. Podemos leer la escritura de cómo está y cómo la tenemos, por supuesto que sí, está para eso. Pero cuando queramos estudiar un libro de la Biblia en profundidad y ahondar en él, necesariamente vamos a tener que hacerlo como la Biblia fue escrita al principio. ¿Cómo es? Sacándole títulos, subtítulos, capítulos y versículos. Separándolo en párrafos. La Reina Valera, por cierto, una de las mejores, si no la mejor traducción en español, tiene la mala costumbre, si puedo, de siempre empezar al margen el versículo. No importa si hay una coma, si hay un punto y coma, siempre lo empieza al margen como que fuese otra cosa. Como que lo que nos enseñaron en el colegio, que cuando iba abajo, que era el punto y aparte, ya es otro tema. Fíjense, en cualquier parte de la Biblia va a ser así, no importa lo que sea. Y la Biblia no fue escrita así. La Biblia fue escrita de corrido y una carta no fue escrita en frases. Creo que el único libro que puede ser, los poéticos tiene alguna particularidad a la hora de separarlo, porque sí son frases. Por ejemplo, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios sí son frases. Pero por lo general, en los demás libros, en los históricos ni hablar, pero en las cartas,
fueron escritas de corrido y están para ser leídas de corrido, para poder entender el desarrollo argumentativo que el escritor está haciendo. Es necesario verlo en el contexto limpio, si puedo. Y no saben cuánto cambia eso. Por ejemplo, a veces se espiritualiza un versículo simplemente porque se lo saca de contexto. Por ejemplo, Hechos 16, yo se los leo. Ustedes van a recordar el versículo, Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entendemos el punto y decimos, claro, es que ellos deben creer, y después hay una promesa de que porque ellos creyeron, porque él creyó, su casa iba a ser. Lee el siguiente versículo y dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Simplemente viendo el contexto, se deja de espiritualizar y se entiende qué es lo que se está diciendo. Porque la predicación, la salvación no viene sino por la locura de la predicación. Así es como está, no hay nada místico, por llamarlo de alguna forma. Y el contexto, simplemente leerlo por limpio o habiéndole sacado eso, nos va a dar un mejor y más exacto panorama de lo que él ha querido decirnos. El apóstol Pablo escribe esta carta cuando estaba en Corinto, y una de las cosas que llama la atención de cuando él empieza la carta, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos el apostolado, la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después sigue en esta salutación, si puedo, y dando primeramente gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigos me es Dios, a quien sirvo, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros o para practicar o para exponer algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para que ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El versículo que hemos leído o que hemos mencionado, el 13 y el 14, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo veía en el ministerio o en el servicio a Dios? Él se veía a sí mismo como deudor. Ahora uno diría, bueno, al primero que le debes o que deberías mencionar en esa condición es a Dios. Y no es que al apóstol Pablo se le pasa por alto el hecho de que el hombre le debe la vida a Dios y que le debe la salvación a Dios, como verse a sí mismo, sino que él dice: primero soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Por qué? Bueno, él no lo hace al azar. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe de esta forma porque sabe que la salvación no debe ser vista de esa manera. Las buenas obras que hacemos en Cristo Jesús no son cuotas o no son ir pagando la vida eterna.
No es que se va pagando la vida en el cielo con las buenas obras, como que se debe de esa forma. Y por cierto, no es que no le debamos la vida eterna a Dios, de ninguna manera. Ahora, no la debemos de modo que la podamos pagar. Por eso es que no la debemos. No tenemos con qué pagarla. No tenemos con qué afrontar esa deuda. El principio de restitución enseñado por el Señor en la ley que le da a Moisés indica que cuando alguien, por ejemplo, robaba algo de su vecino o mataba el buey de su vecino o dañaba algo de su vecino, debía pagar lo que costaba más el 20%. Aun cuando alguien ofrendaba algo, por ejemplo, tenía que ofrendar una tierra y esa tierra podía él rescatarla y no ofrendarla. ¿Qué es esto? Y podría decir, bueno, la tierra vale tanto, acá tenés el efectivo y me quedo con la tierra. Para hacer eso, para hacer ese rescate debía poner el monto más una quinta parte. Ahora, si ese mismo concepto de restitución lo lleváramos a la vida, es algo imposible para el hombre poder restituir su comunión para con Dios. Hagamos de cuenta esto. Vayamos a un caso hipotético. Si tuviéramos al ser más inteligente a un nivel cognitivo, el que tuvo mayor capacidad cognitiva, a Adán, y fuese en el mismo momento que ha pecado, junto con Eva, ante Dios y le dijera, cóbrese con nosotros. Hemos pecado, cóbrese con nosotros. Diría el Señor que solamente con su vida, lo cual representaría una separación eterna de Dios, harían el pago mínimo. ¿Por qué? Porque si lo llevamos con el ejemplo anterior, el buey todavía sigue estando muerto, el plato todavía sigue estando roto. Y lo único que haces es no poder estar en la presencia de Dios, pero la ofensa sigue estando ahí. Por eso no existe el hombre poder restituir por sí mismo, no tiene la capacidad, ni la forma, ni los medios de pagar la salvación. Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Por qué? Porque él ve que lo que ahora era por la gracia de Dios era como una especie de siervo en la casa del amo, y el amo tenía invitados, si puedo, a los que había que servirles. Es como que él fuese el sirviente en medio de una reunión y tiene la encomendación de parte del amo a que lo sirviera a los invitados. Y él se ve a sí mismo diciendo, yo soy deudor. ¿Deudor de qué? ¿En qué momento se hicieron acreedores de Pablo los griegos y los no griegos, los sabios y no sabios? El apóstol utiliza esta figura literaria de verse a sí mismo como deudor de ellos. ¿Cuándo? Cuando él se da cuenta que tiene que servirles a ellos de parte de Dios. ¿Servirles en qué? Servirles ministrando, servirle guiándolos en el crecimiento, en el aprendizaje. Seguirlos en el alimentarles con la palabra. Al asociar su persona con un deudor, es como si dijera la misma preocupación que tiene una persona cuando debe algo, el mismo problema, si puedo, que se le presenta a una persona cuando tiene una gran deuda, lo cual repercute en todo su accionar, es lo mismo que yo siento para con los hombres a la hora de ministrar el Evangelio o de no hacerlo. Siento que estoy debiendo ese servicio. Y una de las cosas que dice Pablo también, en lo que sería como el título de la carta, en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, la primera pregunta que me surge de esta expresión, una vez más icónica del apóstol Pablo, son dos cosas. ¿Por qué le daría vergüenza el Evangelio? Y la segunda, o sea que hay un grupo al que sí le da vergüenza el Evangelio. Y él se pone en el lado de enfrente diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. O sea que hay quienes que dicen creer en el Evangelio, viven y se muestran dentro de la comunidad cristiana, pero no han experimentado el poder de Dios en su vida. Respecto de la salvación, respecto del gozo de la salvación y respecto de la esperanza de la vida eterna. Simplemente practican una experiencia sociocristiana. Simplemente practican una experiencia sociocristiana. Viven dentro de comunidades cristianas, tienen vocabularios cristianos, actividades cristianas, pero luego no les interesa el verse visto como cristianos. Cuanto más inadvertido pasen del hecho de que son cristianos, mejor. No predican el Evangelio, no aconsejan con la palabra y Dios no es su punto de referencia. ¿Y por qué esto? ¿Por qué pasa que dentro de la comunidad cristiana existen personas con características de que se avergüenzan del Evangelio? Él no está hablando de gente que no está dentro de una comunidad cristiana. Es interesante que cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, cuando él le dice y le advierte, ten en cuenta que vendrán en los postreros días, ¿se acuerdan? Vendrán tiempos peligrosos, el 3:1, y el 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y sigue. Y en el 5 dice, pero tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita, y sigue después. Es interesante que esa descripción del apóstol Pablo que hace ahí, no le está hablando de gente de afuera. Le está hablando de gente que está dentro de la iglesia. Gente que sirve dentro de la iglesia, gente que enseña dentro de la iglesia, pero tienen esas prácticas. Es como que no es que se les ha pasado a los que tienen que dejar entrar o que formen parte de la membresía. No, el apóstol Pablo dice, esto va a pasar. Y hay gente así que se visten de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Si uno dice ser hijo de Dios y no está dispuesto a tatuarse en la frente, soy hijo de Dios, no ha entendido el Evangelio. Si uno se dice hijo de Dios y no está dispuesto a que todo aquel que lo conozca sepa eso, no entendió el Evangelio. Bueno, lo que pasa es que no lo entendió. Simplemente no entendió el Evangelio. Porque si Él nos ha salvado y por su gracia y misericordia hemos sido rescatados y hemos sido llamados hijos de Dios, ¿de qué entonces podemos avergonzarnos? Pablo es como que llega al punto de decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Es como tatuame la cruz de Cristo en la frente, no me importa, yo sé lo que el Evangelio es. Yo sé lo que el Evangelio implica. Yo sé el poder del Evangelio. Sé que no hay mensaje más poderoso que el Evangelio para el hombre. Sé que no hay mensaje más eficiente que el Evangelio para el hombre. ¿Y sabes por qué a alguien le da vergüenza el Evangelio? ¿Cuándo a alguien le da vergüenza algo? Cuando tiene miedo a quedar expuesto por algo que ha hecho mal o a hacer el ridículo. Por eso digo que quien se avergüenza del Evangelio es porque en algún punto no entendió el Evangelio. Y porque puede vivir quizás una religión y una
confraternidad dentro de un grupo, pero no ha entendido el Evangelio. Quizás el apóstol tenía en mente el versículo del Señor en Mateo 10, 32 y 33, cuando decía: el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, y el que me negare delante de los hombres, yo igual. Pero yo creo también que el apóstol tiene en mente el Salmo 25:3: ciertamente ninguno de los que confían en ti serán avergonzados. Es que la esperanza firme que tenemos nosotros por ser hijos de Dios es lo que nos debe motivar a que en todo de nuestra vida sea Cristo glorificado. El apóstol Pablo, en un momento de su vida, estaba en las antípodas del cristianismo. Estaba en las antípodas de la iglesia. Estaba en las antípodas de Cristo mismo. Pero cuando cree y cuando empieza a creer, es como que lleva la bandera de Cristo a lo William Wallace, a ese nivel de decir: cueste lo que cueste, no importa, yo sé que Él es el Señor y no hay otro medio de salvación excepto Jesucristo. Esa es la mente que tiene. Ahora, cuando pensaba en la palabra no me avergüenzo, digo, qué feo es que haya cristianos o que se llamen cristianos y se avergüencen del Evangelio. Pero si miramos hoy en nuestros días, vemos que el mundo, que predica cosas terribles, no se avergüenza de ser todo lo perverso y pervertido que es. Y hasta busca que haya quienes comulguen con esa maldad. Predican su inmundicia y muchas veces hay quienes llamándose cristianos, no, es como que no querer ser ofensivo, no querer caer mal con algo que uno pueda decir. El apóstol Pablo dice fuerte y con la frente bien en alto: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio? Dice: porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y por cierto, Romanos el versículo 16 y 17 bien podría ser el título de toda la carta. Y es parte de lo que vamos a desarrollar en este tiempo. Es como que de ahí es el título que podemos poner en grande y de ahí se va a ir desglosando y desmenuzando todo lo que él va a querer decir. El Evangelio, la palabra griega para definir poder es dinamis, de donde tenemos la palabra nuestra dinamita. Es como que dice: el Evangelio de Dios es poder para salvación. Esa palabra poder es como que dice: el Evangelio de Dios es un poder dinámico, un poder que genera. ¿Qué genera en este caso? Salvación. El Evangelio, es interesante que Pablo lo asocia refiriendo que predicar el mensaje, predicar las buenas nuevas de Dios, predicar las buenas noticias de parte de Dios, lo asocia con aquel poder divino capaz de generar algo que Él ya ha hecho antes. ¿Cuándo lo hizo? En el principio. Los cielos y la tierra, todo lo que vemos y lo que no vemos, fue creado por el poder de Dios hablando. Pablo está llevando a ese punto de decir: el Evangelio es poder de Dios, es Dios hablando nuevamente, es Dios generando nuevamente, es Dios creando nuevamente, es Dios dando vida nuevamente. A ese nivel el apóstol Pablo está diciendo que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Y es interesante una de las cuestiones que deja en claro acá.
y es que el Evangelio es poder de Dios. Es como que Él dice, no es nuestro. Nosotros simplemente contamos lo que Él nos ha dicho que contemos, transmitimos lo que Él ha hecho en nosotros, pero es poder de Dios. El mensaje es de Dios, no es nuestra interpretación, no es nuestra idea, no es nuestro punto de vista, es su punto de vista. Es su mensaje, es su palabra. Cuando escuchás una predicación que dicen, todo va a estar bien, Él quiere tu autorrealización, tu autosatisfacción y que te vaya próspero en la vida, eso no es predicar el Evangelio de Dios. Eso es predicar cualquier otra cosa, menos el Evangelio de Dios. Una de las cosas que deja en claro en este título, si puedo. Por cierto, si me quieren interrumpir, quieren acotar, quieren preguntar o que vaya de vuelta, lo pueden hacer, ¿no? Otra de las cosas que deja en claro el apóstol en este título es, ¿para salvación? ¿Para quién? Y dice, a todo aquel que cree. ¿Saben que una de las razones por las que creo que Dios guió al apóstol Pablo a escribir la carta y a tenerla tan completa doctrinalmente, es porque sirve de base, de vocabulario y de conceptos y de parámetros argumentativos de todas las demás cartas, no solo las de él, sino las de los demás apóstoles. Es como que Romanos es las bases y condiciones del Evangelio, y acá está también toda la terminología desarrollada, explicada y mostrada en su significado para poder entender. Y es bueno siempre dejar establecido lo que Pablo va dejando y dando por cierto. ¿Para quién es la salvación? Para todo aquel que cree. Porque Dios no hace acepción de personas, dice en el 2:11 de Romanos. Es como que no importa la raza, no importa el idioma, no importa el país donde uno nació, no importa la lengua que hable, no importa el IQ que tenga, no interesa, solo interesa que crea en el Señor y será salvo. Eso es lo que dice. Ahora, es interesante el contraste que hay entre esa expresión y la que sigue. Porque dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, a ver si me siguen en la lógica. Es para todos, pero hay algunos que están con prioridad. Es como que algunos tienen un boleto VIP. La salvación es para todos, pero hay algunos que tienen prioridad. O sea que todos pueden ser, pero algunos pueden llegar más rápido. Porque dice al judío primeramente y también al griego. Eso es una expresión para decir, judío era el pueblo de Dios y griego todo el que no era pueblo de Dios. Claramente hay algo que Pablo va a dejar sentado y tiene que ver con el hecho de que así como el mismo Señor enseñó, Juan 4:22. ¿Se acuerdan la historia? El Señor con la mujer samaritana. Y en un momento dice, porque la salvación viene de los judíos. Es interesante ver que Pablo, cuando va en sus viajes misioneros, cada vez que llega a un lugar, ¿qué era lo primero que hacía? Iba y le predicaba a los judíos. ¿Por qué? Porque primariamente los judíos eran aquellos que tenían la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque a ellos les había sido confiada la palabra. El propósito por el cual Dios hizo de un hombre una familia, de esa familia
una familia más grande, de esa familia más grande un pueblo y de ese pueblo una nación, era que esa nación lo diera a conocer a las demás naciones. Ese era el propósito. No era simplemente hacerlo un pueblo ordinario como los demás. El propósito por el cual Dios constituyó a Israel desde Abraham era que Israel, a través de la interacción con Dios, pudiese hacer que el mundo conozca a Dios. Y ellos tenían el mensaje, ellos tenían la palabra de Dios. Y el Señor, cuando viene, ¿a quién viene? A su pueblo. Y a ellos va primeramente el mensaje. Ellos tenían la responsabilidad primaria de transmitir el mensaje. Por eso la salvación viene o debería venir de los judíos. Ahora es interesante que el apóstol Pablo en su primer discurso misionero, quizás en su primer mensaje misionero registrado, él entiende. No sé si antes no lo entendía, pero acá lo entiende y lo enseña. Y trae a colación el versículo de Isaías y dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo en el 13:47 de Hechos, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y por cierto, ese versículo no es del libro de Hechos, está haciendo referencia a un versículo de Isaías. Es como que ese era el propósito de Dios para con su pueblo en la antigüedad. Y es como que no lo habían entendido, ellos se habían enfrascado y buscaban vivir ellos de la mejor forma que pudieran y se olvidaron de que el propósito por el cual Dios los había hecho era meramente evangelístico. Era que el mundo conozca a Dios, que el mundo pueda ver al Dios de la creación, que el mundo pueda ver al Dios de poder, que el mundo pueda ver al Dios de milagro, que el mundo pueda ver al Dios o a Dios, al Dios eterno, al que se debe por derecho de creación, sin importar cuál nación o de cuál nación sea. Ese era el propósito, por eso él dice al judío primeramente, porque ellos son los que tienen la responsabilidad, porque a ellos les fue confiada la palabra, porque ellos deberían o deben, por una cuestión de tiempo y lugar y forma, transmitir el mensaje. Ahora, es interesante también que así como tienen prioridad para la salvación, si puedo, tienen prioridad en el día del juicio. Cuando llegue el día del juicio, esto lo explica en el capítulo siguiente, cuando llegue el día del juicio, los primeros que van a venir adelante son los judíos. Son ellos, y nosotros lo sabemos porque el apóstol Pablo lo dice en el capítulo siguiente. Pero también lo sabemos ¿por qué? Porque tenemos la enseñanza del Señor allá en Lucas capítulo 12, ¿se acuerdan? La parábola del mayordomo infiel. Y al final termina diciendo, porque al que más se le dio, más se le demandará. Los judíos tenían en sí la palabra de Dios y tienen quizás ese boleto VIP o ese acceso VIP. Yo ni les quiero mencionar quiénes son los que siguen después de ellos, ¿no? Aquellos que tienen la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, las buenas nuevas de Dios al mundo. Al que más se le dio, más se le pedirá. Él dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo, y fíjense que dice a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el propósito de toda la Escritura? ¿Por qué Dios dejó toda la Escritura? Yo me imagino que Dios en el Edén, si no hubiese pasado lo que pasó, la catástrofe de haber pecado, hubiese existido todo, Dios comunicándose con el hombre, pero sin la Escritura. Verbalmente, como lo hacía antes con Adán y Eva. Pero vino la Escritura, ¿para qué? En primer lugar, para dejar sentado quién es Dios, para mostrarnos quién Él es. Y otra de las cosas es para que entendamos cómo es que un Dios 3 veces santo puede perdonar o puede restablecer la comunión con un hombre tan perverso. ¿Cómo puede ser que un Dios tan infinitamente justo, amoroso y perfecto, sin bajar sus estándares de exigencia en cuanto a la santidad, pueda restablecer la comunión con el hombre? Y lo que dice es que el Evangelio no solamente es dinámico, no solamente genera salvación, sino que deja ver la justicia de Dios. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Uno diría que si estuviésemos en un juicio, hagamos de cuenta que alguien hizo algo muy malo contra Horacio y Margarita, algo muy malo, y hagamos de cuenta que Jorge es el juez. Vamos a hacer de cuenta que el que hizo todo eso malo es ese, ¿sí? Ese hizo todo eso malo contra Horacio y Margarita. Llega el momento del juicio. Ya fue expuesto por el fiscal Charlie toda la acusación, y llega el punto en el que tiene que dar el veredicto el juez. Están los damnificados por un lado, el acusado por el otro y el juez por el otro. Y sale Jorge diciendo, bueno, entiendo que lo que hizo Ezequiel fue muy malo, pésimo, estuvo muy mal, y lo que merece es realmente tantos años de cárcel. Pero yo soy un juez bueno y lo voy a dejar ir libre. Ni les quiero reproducir la cara de ellos. Bueno, el libro de Romanos muestra cómo es que un Dios justo, bueno, amoroso, santo, sin bajar las exigencias de su santidad, puede perdonar. Puede hacer que esa persona esté nuevamente adelante. Eso es lo que el libro de Romanos va a ver, va a mostrar y nos va a enseñar. Nos va a enseñar el concepto de lo que es creer, el concepto de lo que es fe, el concepto de lo que es gracia, el concepto de lo que es obras, el concepto de lo que es predestinación, el concepto de lo que es salvación. Eso es lo que el libro de Romanos, o a través del estudio del libro de Romanos, vamos a ir viendo.